Bueno, en nuestro programa teníamos un pendiente. El pendiente era entrevistar al doctor Fernando Cajías de la Vega, honoris causa en la Universidad Mayor de San Andrés, doctor en Historia de América en la Universidad de Sevilla, licenciado en Historia, en Derecho y en Ciencias Políticas, docente, investigador y conferencista con más de 40 años de experiencia. ¿Pueden creer? Sí, más de 40 años de experiencia. Bienvenido, honradísimos de tenerlo aquí en la nueva televisión universitaria, doctor. Bueno, Casimira, yo muy agradecido por la invitación. También con algo pendiente estar en este almuerzo y muy feliz de estar en este escenario de la nueva televisión universitaria, como usted lo dijo, que realmente se ha renovado para bien de todos. Así es, doctor. Mire, yo he estado, bueno, lo conozco hace muchísimos años, pero he estado leyendo aún más acerca de usted y de su familia, porque viene de una familia, además de muy numerosa, hablo de papá, mamá y hermanos, dedicada a la historia, a la literatura y también a las ciencias sociales. Es decir, por eso es que todos los Cajías de la Vega son personas tan estudiosas y tan conocedoras de tantos temas. Bueno, dicen que hay dos tipos de familia, ¿no? En estos casos. De pronto en una familia sale un excelente cantor y le pregunta si ha heredado algunos genes de su papá y resulta que no, ¿no? Por ejemplo, Rembrandt era el séptimo hijo de un molinero y sin embargo su papá le vio su talento y dijo, este va a pintar, el resto a trabajar en el molino. Y en cambio hay otras familias que por diversas circunstancias, sobre todo yo creo la transmisión, además que lo de los genes es definitivamente incluyente, van por una misma profesión, ¿no? Y este fue el caso nuestro. Mi padre fue profesor de Derecho aquí en la universidad mucho tiempo y también profesor de Filosofía y Letras, de Filosofía Medieval y Filosofía Griega. Cajías. Mi padre, Huáscar Cajías. Y mi madre, si bien por los 10 hijos no pudo dedicarse a la docencia hacia afuera, sí fue una gran docente para nosotros, no solamente en los valores de la vida como toda madre, sino también en las lecturas que nos daba en las conversaciones. Murió muy joven ella, ¿no, doctor? Murió cuando pasados sus 40 años. Cuando yo tenía 19 años, yo soy el mayor de 10 hermanos. ¿Es el mayor, doctor? El mayor. Y la menor tenía apenas 5 años, ¿no? Claro, porque fuimos una escalera. 10 hijos. Y desgraciadamente de los 10 ya han fallecido 5. Es también grave, había un poco el Entre destino. ellos los menores también, ¿no? Dos menores, Huáscar y Pedro. Sí. Y luego el tercero, la cuarta y la quinta. Bueno, el destino, las enfermedades, pero de los 10, creo que a los 10 nos ha encantado la cultura, pero solo los 2 menores se saltaron de la profesión. Claro. El noveno fue ingeniero agrónomo y la 10ª es informática, pero no deja de estar en todas las manifestaciones culturales. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo son los almuerzos de los Cajías de la Vega? Yo me imagino que deben hablar de historia, yo me imagino que deben hablar, no sé, de literatura, ¿es así? Bueno, se habla mucho de eso, pero también, obviamente como toda familia, de las noticias familiares, y en general se habla también de política, pero ahí mi padre, recuerdo sobre todo en los fuertes años 70, en que cada uno creo que éramos una corriente diferente. Claro. Y decía, prefiero en los almuerzos que no hablen de política, ¿no? Pero también, claro, se habla de política, de lo que pasa en el país, en el mundo, pero intercambiamos mucho lo que cada uno está haciendo, y ahora mucho más con lo del WhatsApp. Claro. Porque por suerte se ha incorporado también la tercera generación, ¿no? De nietos y
de hijos nuestros, nietos de mi papá y de mi mamá. ¿Qué es la familia para Que también claro, continúan, no todos, ¿no? Pero por lo menos un grupo sigue con estas profesiones. ¿Qué ¿no? es la familia para Huáscar? Bueno, yo creo que la familia, por algo es la principal institución del mundo, ¿no? La familia, alguna gente creía que en la época de Trucutú no había familia, que eran hordas. Los últimos estudios han mostrado que sí había el sentido de este hijo es mío y tengo yo que protegerlo más que a los otros, ¿no? Y entonces este sentido de maternidad, de familia ha existido en todas las culturas desde siempre. Lastimosamente, como en todo, hay un 10%, ¿no? En nuestra sociedad de familias que se rompen por diversas circunstancias, ¿no? Pero creo que el 90% basta uno levantarse temprano y ver a los papás con sus niños, llevándolos al colegio. Así que para mí es la institución número uno para la historia, ¿no? Y para, por supuesto, nuestra vida cotidiana. Enseguida me va a hablar de su esposa y de sus hijos. Antes el menú. ¿Cómo va el apetito? Muy bien, ahora estoy al ataque. Oscarito, al ataque, dice. Claro que sí. Hoy tenemos dos milanesas muy típicas de Café Ciudad. Primero, una milanesa de pollo para nuestro invitado, el doctor Cajías, y también para Casimiro, una milanesa napolitana. Ya saben que Café Ciudad está en la Plaza del Estudiante, en pocos pasos del monobloc, y lógicamente tiene todos los ingredientes de Supermercados Fidalga. Supermercados Fidalga, barato de verdad, aquí en Casimira en Familia. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Está riquísimo, ¿no? Tenía que ser de Café Ciudad, por supuesto, que además tiene tantos años y está abierto. Mucha historia, y 24 horas abierto, imagínense ustedes. Y ahora hay dos también, y ahora ¿no? hay otro más, ¿no? Sí. Bien, me alegra. A ver, doctor, hay tantas facetas suyas que me gustaría que la gente las sepa antes de entrar con la familia de la esposa y los hijos. Ha actuado, atleta, ha ganado hasta medalla de plata, me he enterado por ahí, me han contado en el oídito. ¿Es verdad? Sí, sí, definitivamente. ¿Dónde actuó? Bueno, he actuado en algunas obras de teatro, pero de actor secundario. Ah. Nunca de actor principal, porque he sido malo en mi... ¿En Amargo Mar? No. Pero en Amargo Mar me quizás están diciendo. Mi faceta más importante fue en esto de aparecer en la película Amargo Mar. Claro. Bueno, ahí trabajé. Vamos a ver si podemos mostrar las imágenes, por favor, de Fernando Cajías actuando. Al coronel Carrasco, y me solidarizo con él. Pido que se envíen tropas hacia Calama. Y a mí, que se me incluya, mi general. General Campero, le pido que usted ordene ahora mismo la partida de mi vanguardia. Y qué feliz de actuar en una película, además de historia, que es lo que domina doctor Fernando Cajías. ¿Qué papel hacía? A ver. Bueno, yo hice esta película, fui el coordinador de la parte histórica con Edgar Oblitas, porque es toda una revisión de la historia, ¿no? Y entonces yo hago de un capitán, porque lastimosamente Narciso Campero, por diversas circunstancias, decide no avanzar la tropa hacia Calama, precisamente, ¿no? Entonces yo hago el papel de uno de los capitanes que, junto con Rufino Carrasco, deciden seguir el camino a Calama. Al final obtuvo dos victorias ese destacamento, pero después tuvo que volverse. Así que para mí fue un gusto y por mucho tiempo estuve defendiendo la película porque fue una película muy innovadora, pero a la vez polémica. Y bueno, y es ahora un clásico en el país, además, hasta seguimos con Antonio Eguino en muchas ocasiones. El gran Antonio Eguino. Exponiéndola y explicándola. Sí, por eso le digo, es un clásico ya en el cine En lo que boliviano. participé fue en la búsqueda de locaciones, en la historia, ¿no? Qué bonito. Pero el que hizo, claro, el gran guión cinematográfico fue Óscar Soria, sobre la base de los datos que tenían los historiadores. Doctor, ¿y su fase de atleta? Ha ganado medalla de plata,
también me he enterado en las últimas horas, por eso tampoco lo sabía. Bueno, bueno, la verdad, siempre hay que, como se dice, pretender lo máximo, ¿no? Sí, sí. Mi pretensión fue inclusive hasta llegar a las Olimpiadas, pero... Ahí están las fotografías. Y justo ahí estoy con el equipo precisamente del club universitario. Ah. En los años 60. El club nuestro era un gran club. Hasta los 70 que entramos en crisis en la revolución universitaria, porque lastimosamente el club de fútbol que había ganado el campeonato nacional fue lo máximo. Luego le fue mal más bien en la Copa Libertadores. Pero este es el equipo de atletismo. Sí, con el que se ganó la medalla de plata. Equipo A y B. Yo corría 400 y 800 metros. Y ahí estoy, bueno, Navajas era el gran corredor de 400. Batimos el récord nacional de 4x400. Yo pretendí llegar muy lejos y llegar a medalla de plata en los Juegos Universitarios. ¡Qué lindo! Entonces eso es una alegría. Y el que me ganaba siempre era uno de arquitectura que se llamaba Sergio Suárez, que le mando un saludo hasta. Y él me dijo una vez, soy Sergio Suárez, le dijo, pero si te conozco, es que siempre has visto mi espalda. Porque estaba detrás. Sí, sí. Nunca logró pasarlo. Nunca lo logré pasar, pero bueno, por lo menos con su jale llegué a medalla de plata. Ahora, doctor, hablemos de su esposa, de sus hijos. Me contaba que ya es abuelo, Fernando Cajías. Bueno, para mí una de las grandes alegrías siempre es la reproducción de la vida, ¿no? Sí. Bueno, para todos yo creo, y en ese sentido he tenido la suerte. En mi primer matrimonio tuve 2 hijos, Guara y José Gabriel. Y José Gabriel, bueno, Guara reproduce mis ideas culturales y las ha creado y las ha hecho mucho mejor en su área. Y José Gabriel me ha dado la dicha de 3 nietos, 2 mellizos. ¡Qué lindo! Y es toda una experiencia. Y Andrés se casa a fin de año y ha prometido, es mi hijo menor. Ya de mi segundo matrimonio, yo ya estoy casado más de 30 años con Angelina Surioste, eso me ha vinculado con los chuquisaqueños. Claro. Y muy feliz y con este hijo ya que se nos casa a fin de año. Tuvo una hija también que falleció, doctor. Con ella precisamente. En el segundo matrimonio tuve 2 hijos, Andrés y la segunda, pero desgraciadamente ella falleció muy pequeñito, ¿no? Claro, muy pequeñito. Claro. Vamos a hacer una pausa y al retornar vamos a hablar de cómo su familia decidió donar toda la biblioteca de su padre. Un desprendimiento de los Cajías de la Vega. Nos aguarda, ya retornamos. Sí. Es un gastro. Mire, estamos conversando, la estamos pasando muy bien con el doctor Fernando Cajías. Y antes de ir a la pausa, yo les había contado que su familia hizo un gran aporte para el país, es decir, toda la biblioteca de Huáscar Cajías la donaron para precisamente pensando en los alumnos, en tanta gente que quería leer los libros. Hay ediciones de los años 1600 y 1800. Gran desprendimiento, sin duda. Mire, fue una decisión muy poco discutida, más bien todos estuvimos de acuerdo que deshacer entre los 10 la biblioteca era perderle su sentido. Inclusive durante unos años los hermanos fundamos una fundación. Sí, claro. En honor precisamente a mi padre, y la base de atracción más grande era la biblioteca. Y cuando sobrevivimos bastante tiempo como fundación, pero cuando ya vino lo del teleférico justo al frente de nuestra fundación, y por otro lado falleció la hermana Beatriz, que fue siempre el eje coordinador de la fundación. Sí, como el mismo nombre de mi madre, parece que eso
se parecía mucho a ella. Fue la que coordinó y heredó la parte de mi mamá, junto a mi hermana Dora al principio, pero luego ella sobre todo. Y entonces ya vimos que era muy difícil mantener la fundación. Entonces, ¿qué hacer con la biblioteca? Y fuimos consultando quién podía recibir esta cantidad de libros. Y Sucre nos recibió con los brazos abiertos. El Archivo y Biblioteca Nacional de... Ahí está su papá. Ahí está con su sonrisa clásica y sus cejas, y como las se lo cejas. recordaste. Sí, yo me acuerdo Y entonces, de él, yo creo que qué mejor lugar, porque le han hecho una sala dedicada a él. Y en esta biblioteca, que es la principal de Bolivia, ¿no? Y que hay que darle muchas fuerzas, ha habido otra gente que ha donado también y que tiene sus salas especiales. Y ahí han mantenido el íntegro sentido de la biblioteca. Qué bien, qué bien. Entonces ha sido una uno decisión puede, inteligente, porque imagínense partirla entre tantos hermanos. Y se conserva esos libros tan Sí, valiosos, por siempre. tan antiguos, pero a la vez colecciones muy grandes de filosofía, que era la especialidad de mi padre, también muchos de historia, literatura, tenía colecciones enormes, que ya no se venden. ¿Y es verdad que su papá le dijo, hijo, no te dediques a la historia porque te vas a morir de hambre? No, me han mal interpretado en alguna conferencia, ¿no? No, más bien mi madre fue la que me estimulaba más, porque claro, las madres lo conocen a uno y además, como le digo, nos daba libros para leer. Y yo, increíble, hasta tenía un periodiquito ya a los 10 años, ¿no? Entonces era o periodista como mi papá, o literato, o historiador, eran las tres. Y de literato mi madre me dijo, mira, escribes bonita poesía, pero no es más difícil. En cambio, tus ensayos sobre cosas históricas, eso yo creo que esa es tu profesión. Entonces me decidió por la historia. Y a mi padre también le encantó la idea, pero me dijo, con historia vas a tener para, bueno, ser profesor y demás, pero no más de eso. Pero necesitas algo que te dé para vivir, pero ¿no? Claro. Y entonces estudia Derecho también. Entonces ahí estudié Derecho también, y con la ventaja que Derecho era en el piso 13 del monobloc y Historia en el piso 11. O sea, estaba ahí, todo Entonces ahí. bajaba y subía de las clases. Pero si bien Derecho me parece muy importante mi formación, y luego el destino, al salir, tuve un caso fatal de esos de mucha corrupción de la justicia, teníamos toda la razón y tardamos muchísimo en conseguir la justicia y me decepcionó. Claro. Y dije, voy a usar el derecho para hacer algunas leyes que de hecho apoyé en la ley del cine, en la ley de derechos de autor, etc. Eso me ha servido mucho el derecho. Pero aún me llegó, gracias a los esposos Mesa y Gisbert, una beca al Archivo de Indias. ¡Qué lindo! Y ahí estuve un año, empecé mi doctorado en historia. Y ahí se quedó. Tuve la suerte de conseguir la cátedra en la U. Y luego ya ir ampliando, así que derecho sí me ha servido para ordenar mucho. A veces el derecho ayuda, ¿no? A ordenar, a veces a desordenar, pero... Pero, doctor, usted ha dedicado su vida a la Universidad Mayor de San Andrés, tanto así que conoce básicamente todo el país gracias a ella. Mire, yo el año pasado he cumplido, el anteaño, 50 años de haber entrado por primera vez al monobloc. ¡Wow! Y quería hacer una fiesta, pero dije muy exagerado, porque entré el 68, o sea, el año pasado. Serían 50 años, ¿no? Al monobloc como alumno, por supuesto. Claro. Pero no he dejado de entrar al monobloc, salvo años de viaje y demás, desde entonces. Porque he tenido la suerte de seguir enseñando en el monobloc, claro, es docente, en la ¿no? carrera de turismo. Sí. Así que sigo entrando por lo menos 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y claro, algunas veces ya mucho más diariamente cuando ocupe algún cargo de gestión universitaria. Así que amo muchísimo al monobloc y lo amo con toda
el realismo, ¿no? Sé que hay unas grandes virtudes, como también hay algunos problemitas, pero en general ese es el amor, ¿no? Así que el monobloque es como me dijo un yatiri, es una deidad en la ciudad. Sí, ¿no? Tienes razón. Y la cátedra, la docencia, ¿cuántos años dando ya? Bueno, la docencia clases? Precisamente, yo pude ejercer la docencia ya desde el 76, son muchos pero años. antes de ayudante. Antes estuve de O sea, ayudante. empezó de abajo. Empecé de ayudante y con todas las tareas graves que tiene un ayudante de corregir y además de educador en colegio, ¿no? Yo agradezco al San Calixto que me dio esa oportunidad. Pero no salió usted del San Calixto. No, salí del colegio alemán. Del colegio alemán. Pero los jesuitas, mis queridos jesuitas, me llamaron y apoyé 2 años ahí a 2 promociones y fue una experiencia muy agradable. Y de ahí vino el tema de ayudantías y bueno, heredé las cátedras a medida que las fueron dejando de doña Teri y de don Pepe, primero en la UMSA y unos 20 años después también en la Católica. Bueno, no en vano, es honoris causa, de los pocos. Bueno, eso es gracias también a la generosidad de mis colegas, tanto de Historia, Turismo y Psicología, que en este caso dieron un gran apoyo para que me den este título. Y bueno, agradezco también a las autoridades universitarias. Y hay que decir que las políticas públicas son parte importante en la vida de Fernando Cajías porque, ya lo decíamos, el patrimonio cultural lo domina. Justamente desde la primera cátedra, desde las clases en el San Calixto, fueron sobre cultura universal y cultura boliviana, y luego ya cuando se puso de moda aquello de patrimonio cultural, Sí. ya no solamente una alumna me dijo, ¿no? Hermoso lo que nos enseña del cine y del arte, pero y el folclore era del ballet folclórico. Y esa alumna con otras fueron las que me metieron a fundar la Llamerada San Andrés. Qué lindo. Y entonces también uno aprende de los alumnos, ¿no? Porque yo dije, ¿por qué no? Y entonces comencé a estudiar lo que ahora se llama patrimonio inmaterial. Así que es una materia que nunca termina uno de aprender. Seguro. Siempre aparecen nuevas cosas. Bueno, yo creo que todas las disciplinas, y seguramente hay unas que mucho más hay que actualizarse, ¿no? Pero en esta también. El aporte suyo en el tema marítimo también es importante y me gustaría recalcarlo, doctor. Bueno, precisamente mi tesis de licenciatura aquí en la UMSA fue sobre la provincia de Atacama. Y me recuerdo que, eso sí que no recuerdo en qué minuto me entró esa cuestión de que tengo que apoyar la causa marítima de Bolivia. Pero fue sobre todo porque me di cuenta que, a pesar que la gente desfilaba y tenía mucho sentimiento, conocía poco de esta historia. Y creo que aún ahora hay vacíos en mucha gente de no saber cuáles fueron las causas, cómo llegamos a posesionarnos de esa zona, cómo la perdimos. Y entonces me molestó lo que un historiador chileno dijo, que Bolivia nunca tuvo mar. Y la respuesta que le dio nuestro profesor Juan Siles, probando que sí, pero era una respuesta pequeña, sobre todo en base a los títulos. Y yo dije, hay que probar también, y eso me aconsejó el director del archivo de Bolivia, hay que probar también que teníamos escuelas, que a pesar de que nuestra procesión era precaria, había presencia, ¿no? Y me fui al archivo de Indias, o al archivo de Sucre, y encontré un tesoro, ¿no? Y esa fue mi tesis de licenciatura. ¿Cuántos la se provincia sacó? de Atacama. Seguro 100. Bueno, ahí como daban con máxima felicitación, ¿no? Claro. Y ahí me hice esta tesis, y desde ese momento no dejé, ¿no?, de dar conferencias. Y no deja de hacer. No dejé el tema, he participado en el grupo de historiadores de la demanda marítima. Sí, sí. He tenido también muchos encuentros. Increíblemente mi libro se leyó bastante en Chile.
Entonces en Chile me invitaban los profesores pro Bolivia, digamos, ¿no? No sin dejar de ser tu identidad, ¿no? Al lado de la causa chilena, pero mi libro, y a raíz de eso hice unos 10 o 12 encuentros ¿Cuántos entre libros Bolivia y Chile. habrá escrito hasta el momento, dejando de lado la causa marítima? En general, ¿cuántos libros ha escrito? Bueno, he escrito 5 en solitario, como se dice, si me acuerdo bien, ¿no? Este de Atacama, un libro porque está en 2 tomos sobre la sublevación de Oruro, que es otro tema que es la tesis de mi doctorado, un libro sobre el barrio de Churubamba y un libro sobre Tiahuanaco. Tiahuanaco Huaquitaraco, que es como una guía turística. Pero como ahora la moda es hacer trabajos compartidos, ahí hice otros 10 o 15 más. Por ejemplo, con mi hermana Magdalena, la historia de Bolivia y la coca, que se publicó en Italia. Con ella también hicimos una historia de Bolivia para una enciclopedia en España. Luego, con varios historiadores de la carrera, hemos hecho un hermoso libro, La Paz y sus contrastes, sobre nuestra ciudad de La Paz. Muy lindo. Luego, con Luis Sempertegui y Stephanie Vargas y otros colaboradores, creo que un libro central para la entrada universitaria que hay que actualizar, ¿no? Faltan ya tiene 10 años ese libro, o sea que hay que actualizar. Yo creo que ahí viene la segunda edición. Ahora viene la segunda edición, vamos a estar detrás. Es otra. Y he contribuido a una colección muy linda que saca la Universidad de Ecuador, la Universidad Andina, que se llama América Andina. Y ahí en 2 tomos sobre el siglo XVIII he colaborado también. Ahí del siglo XX también con la parte que me tocaba. Y en revistas especializadas, sí, bueno, claro, ya... Eso es incontable, artículos. ¿no? Y ahora estoy preparando un libro sobre la fiesta que... ¿Cuándo va a estar? Me tengo que... Uy, es que eso es interminable, ¿ya? Ya voy 10 años recolectando datos. Y no termina nunca. Dicho, somos un país de fiesta por donde lo veamos, ¿no, doctor? Por ejemplo, somos alegres los bolivianos. De su bella Tarija hay pues todo un calendario, ¿no? Y por ejemplo, allí he logrado registrar, gracias a Lucianita que me abrió las puertas para que yo conozca y esté ahí. Los chunchos, los chunchos qué impresionantes, me dejó, ¿no? Porque además uno espera, por ejemplo, dice, pero deben estar con vino, y no, es una fiesta sin alcohol. No, absolutamente. Es una fiesta cero, absolutamente cero. religiosa. Es increíble los chunchos. Y unos coros. Apúrese, doctor, yo quiero leer ese libro. Ahora, estamos viendo que Fernando Cajías es multifacético. A ver, ha sido embajador, ha sido también prefecto, pero ¿qué le falta por hacer? Yo me pregunto, además de escribir y de contar todas esas historias que hemos ido conociendo esta tarde. ¿Qué tiene pendiente? Bueno, yo tengo un deseo de acá. Yo creo que la docencia he cumplido en gran medida. Sí, claro. Y con mis estudiantes, tanto de la UNSA como de la Católica, hemos viajado mucho y eso me ha ayudado. Pero quiero cumplir, tengo que contar 5.000 estudiantes en lugares patrimoniales, ¿no? Yo creo que ya he llegado. Seguro. Pero en todo caso me gustaría todavía un par de años seguir enseñando. Como investigador me queda esta tarea pendiente de la fiesta. Del libro de la fiesta y el libro sobre, ya lo he pensado, temas de cultura boliviana, ¿no? Porque es imposible abarcar todo, pero todo lo que ha sido el material de mis clases. Y luego, yo en un momento me dije, lo primero que me voy a jubilar es de la política, porque ahí me convencieron en los fines de los 70s que el intelectual tenía que ser orgánico, luchar por la causa de su país, y me entré a hacer política con el MIR, con el gran MIR de esa época, claro. Después decayó. Sí. Y ahí pues llegué a ser secretario general de la universidad,
con don Hugo Mancilla, luego diputado, luego embajador, prefecto, embajador y finalmente concejal, que ahí ya como concejal se me vino abajo la cuestión política y dije no, hasta aquí. Dije, he pretendido ser alcalde y llegaba a concejal, he pretendido ser presidente y llegaba a prefecto. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y en mi carrera universitaria también pretendí llegar a ser rector y llegué a decano. Entonces dije, ya es un momento. Hasta aquí nomás llegué, hasta también aquí, dijo. Hasta aquí llegué. Ay, Y de pronto, tal vez ahora, bueno, ya estoy metido en... Uno nunca sabe, doctor. Y de pronto, otras fuerzas, ya no la de los 70, sino del nuevo siglo, tienen que volver. No es lo mismo. Es que tiene mucho para dar, doctor. Y precisamente tiene aquí las cámaras de la nueva televisión universitaria para saludarla a la comunidad universitaria de la UMSA, que lo quiere, que lo respeta, doctor. A través de todos estos años que decíamos, usted ha entregado su vida, ¿no? A la bueno, UMSA. Indudablemente que se me ha presentado esta nueva faceta del destino, ¿no? De animarme a volver a la política universitaria, que obviamente tiene sus problemas, pero muchos menos de los que se vive en la política nacional o en la política departamental o municipal. Y creo que como es mitad política, porque es política también, ¿no? La gestión, etcétera, pero una gran mitad académica, creo que me estoy animando a nuevamente entrar en este desafío para cumplir esta otra cuestión que ya la había dado por descartada. Por descartada. Nunca hay que descartar nada llegar en a la vida. un supercargo dentro de la universidad para hacer por nuestra universidad. Así que si a ustedes les parece, pues no dejen de apoyarme. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo esta tarde. Queríamos conocer esta su otra faceta que muy poca gente quizás la conoce, la sabe y era importante. Gracias. Yo soy el súper agradecido. No, nos encantó tenerlo. Un honor estar con usted. Al contrario, para nosotros. Y bueno, pues un brindis. Salud. Para que sigan los éxitos suyos y los de su familia siempre. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias. Los dejamos con el noticiero del mediodía. Permiso. Casimira en familia.